Buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda la licenciada Claudia Barre, docente de la clase de Filosofía. Ya estamos en la semana número 3 y el tema que vamos a tocar hoy es la filosofía antigua. He realizado unas diapositivas pues para que la clase sea un poco más atractiva, más dinámica y la puedan entender un poco mejor. Para comprender mejor cómo han evolucionado las ideas filosóficas a lo largo del tiempo, los estudios de la filosofía suelen organizarse en distintos periodos históricos. Esta clasificación general suele coincidir con las grandes etapas de la historia de Occidente: filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. En esta clase nos vamos a enfocar en la filosofía antigua, es decir, aquella que se desarrolló durante la Edad Antigua. Este periodo marca el nacimiento de la filosofía como disciplina racional, cuando el ser humano comienza a cuestionarse de manera sistemática sobre el mundo, el ser, el conocimiento, dejando atrás las explicaciones míticas. Uno de los momentos más importantes de esta etapa en el paso del mito al logos, recuerden lo que vimos la semana pasada, se abandona la narración fantástica sobre los dioses y se empieza a buscar una explicación racional de la realidad. Así surgen los primeros filósofos en la región de Jonia, en la actual Turquía, especialmente en la ciudad de Mileto. Estos pensadores, conocidos como los presocráticos, estaban interesados en descubrir el arqué. ¿Qué significa el arqué? Es decir, el origen o principio fundamental de todas las cosas. Este enfoque de la filosofía antigua es esencial para entender cómo la humanidad empezó a estructurar el pensamiento racional. En la época presocrática, los filósofos buscaban respuestas a las grandes preguntas de la existencia y lo hacían de una manera completamente diferente a la visión mitológica que predominaba en la época. A través del uso de logos, la razón, el discurso lógico, se separaron de los relatos de los dioses y empezaron a investigar el mundo con un enfoque más sistemático y crítico. Los filósofos presocráticos, como Tales de Mileto, Anaximandro y Heráclito, se planteaban cuestiones fundamentales como: ¿de qué está hecha la realidad? ¿Qué es lo que da origen a todas las cosas? Ellos ofrecieron respuestas innovadoras, como la idea de que el agua, en Tales de Mileto, el infinito, Anaximandro, o el fuego, Heráclito, son los principios primordiales. La filosofía comienza con el asombro. Aristóteles afirmaba que el origen de la filosofía no es la necesidad práctica ni en la búsqueda de utilidad inmediata, sino en el asombro. Este asombro es la sorpresa profunda que siente el ser humano al enfrentarse con el misterio del mundo y de su propia existencia. No se trata solo de una curiosidad pasajera, sino de una inquietud más profunda. ¿Por qué existe algo y no más bien nada? ¿Cuál es el sentido de lo que veo y experimento? ¿Cuál es la verdad? Ese asombro lleva a preguntarse, a reflexionar, a buscar respuesta. Por eso, Aristóteles consideraba que la filosofía nace cuando el ser humano deja de dar las cosas por sentado y comienza a cuestionarlas. Este impulso sigue siendo el motor de toda búsqueda filosófica, incluso en la actualidad. He diseñado una línea del tiempo visual con los filósofos y sus ideas. Escuela pitagórica. Su principal fundador, Pitágoras de Samos. ¿Qué pensaba él? El número como principio del orden. Todo está regido por números y preposiciones. El universo es orden y armonía.
Dualismo. Cuerpo y alma son distintos. El alma es inmortal. La escuela eleática. Su principal exponente es Parménides, el ser eterno, el ser único, eterno e inmutable. Critica el conocimiento sensible, prioridad de la razón sobre la experiencia y la base del pensamiento racional. En la escuela de Heráclito, el cambio como ley del universo. Todo está en constante cambio. Los pensamientos dialécticos y la influencia en corrientes modernas como el idealismo y el marxismo eran los aportes que daba la escuela de Heráclito. Los pluralistas. Más de un principio. Empedocles, tierra, aire, fuego y agua como principios. Anaxágoras, múltiples semillas ordenadas por el nous. Esta escuela daba los aportes de que superan el monismo, intentan explicar el cambio sin abandonar la racionalidad. Los atomistas, la materia y el vacío, su principal exponente, Demócrito. Todo está hecho de átomos y vacío. El movimiento de los átomos es azaroso. Estos son los aportes de la escuela de Demócrito. La primera teoría materialista coherente, la explicación física del alma y del cosmos y el rechazo a todo principio espiritual o divino. ¿Qué nos muestra en esta línea de tiempo? El pensamiento filosófico fue evolucionando desde la búsqueda de un solo principio natural hasta la propuesta más compleja, como el pluralismo y el atomismo. Muestra también cómo el pensamiento se desplazó geográficamente, desde Asia Menor hacia el sur de Italia. La filosofía pluralista. Los pluralistas rechazaron la idea de que todo proviene de un único principio, como el aire, el agua, el fuego, y sostuvieron que la realidad se compone de varios elementos eternos y fundamentales. Ellos querían explicar el cambio sin caer en contradicciones como las que criticaban Parménides y Heráclito. Propuso que todo está formado por 4 elementos: agua, aire y fuego y tierra. Estos se combinaban o se separan por la acción de 2 fuerzas, el amor y el odio. Anaxágoras afirmó que todo está compuesto por semillas infinitas y que el universo se organiza gracias al nous, la inteligencia ordenadora. La realidad no tiene solo un principio, hay múltiples elementos eternos. Aparece la noción de una fuerza o inteligencia ordenada. La filosofía atomista. Los atomistas también fueron pluralistas, pero llevaron la idea más lejos. Sostuvieron que todo lo que existe está formado por átomos, partículas invisibles, indivisibles y eternas que se muestran en el vacío. Los principales representantes son Leucipo y Demócrito. El más importante fue Demócrito. La filosofía ática, los sofistas. La filosofía ática se desarrolla en Atenas durante el siglo IV, cuando la ciudad vivía su época de mayor esplendor y político-cultural. En este contexto surgen los sofistas, quienes marcaron una etapa muy distinta del pensamiento anterior. ¿Quiénes fueron los sofistas? Los sofistas eran pensadores, educadores y oradores profesionales que enseñaban principalmente retórica. ¿Qué es retórica? El arte de hablar bien y persuadir.
y filosofía práctica relacionada con la política, la ética y la ciudadanía. Cobraban por sus enseñanzas lo que los diferenciaba de los filósofos como Sócrates. Los principales sofistas fueron Pitágoras, que sostuvo que la verdad depende del punto de vista del sujeto, fundador del relativismo. Gorgias llevó el escepticismo al extremo. Nada existe si algo existe. No puede conocerse si se puede conocer. No puede comunicarse. Hipias, Pródigo y Antífotes. Otros sofistas que abordaron temas como la ley natural, la moral, la cultura y la retórica. ¿Por qué fueron criticados? Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles los criticaban por enseñar a persuadir sin buscar la verdad. Decían que los sofistas eran más políticos que filósofos y que vendían sabiduría superficial sin compromiso con la ética. A pesar de las críticas, los sofistas introdujeron temas claves en la filosofía: la educación, la política, la moral y el poder del lenguaje. Son los primeros en poner al ser humano en el centro del pensamiento filosófico, preparando el camino para Sócrates y Platón. Los tres grandes filósofos clásicos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates. El método socrático se basa en el diálogo como herramienta para descubrir la verdad. Usaba la ironía y la mayéutica. La ironía fingía ignorancia para que el interlocutor se cuestionara, y la mayéutica, dar a luz ideas mediante preguntas que llevaban al conocimiento. La ética, frase clave: conócete a ti mismo. Creía que nadie hace el mal a propósito. Quien actúa mal lo hace por ignorancia. Platón. La teoría de las ideas. ¿Existe un mundo ideal o inteligible? Las ideas puras, perfectas, eternas y un mundo sensible. Lo real y verdadero está en el mundo de las ideas. El conocimiento, la teoría de las reminiscencias. Conocer es recordar lo que el alma ya sabía antes de encarnarse. En la política propone una república ideal con tres clases sociales: gobernantes, los guerreros y los artesanos. Aristóteles usaba la lógica, fundador de la lógica formal. Introdujo el silogismo, que es el razonamiento que une una premisa para llegar a una conclusión. La ética de él era: la virtud está en lo justo medio entre los dos extremos, y la felicidad es el fin último del ser humano. El ser humano es un político y la vida en comunidad es natural y necesaria para el desarrollo humano. Realicé una recopilación de frases para dar una explicación de cada una. Todo fluye. Heráclito. Esta frase resume su visión del mundo como cambio constante y eterno devenir. Nada permanece igual, todo está en constante transformación. No puedes bañarte dos veces en el mismo río, porque ni tú ni el río son los mismos. La siguiente frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Pitágoras. Frase central de relativismo sofista. No hay una verdad universal. Cada persona interpreta la realidad según su propia percepción. La verdad depende del sujeto, no del objeto. Siguiente frase: solo sé que nada sé. Sócrates. Frase que expresa su humildad intelectual y método de búsqueda de la verdad. Reconocer la ignorancia es el primer paso hacia el conocimiento. Punto de partida de su método mayéutico. La siguiente frase: el alma ya conocía las ideas. Platón.
Parte de su teoría del conocimiento o reminiscencia, el alma, al ser inmortal, ha estado en el mundo de las ideas y recuerda lo que ya sabía al ver las cosas del mundo sensible. Todos los hombres merecen respeto. Silogismo de Aristóteles. Demos un ejemplo de razonamiento lógico aristotélico. Todos los seres humanos son racionales. Todos los seres racionales merecen respeto. Por lo tanto, todos los seres humanos merecen respeto. Este tipo de razonamiento es lo que Aristóteles matizó como silogismo. Bueno, mis queridos estudiantes, esta ha sido la clase de la semana 3. Le dejo una reflexión sobre el tema que hemos visto hoy día. Filosofar es aprender a morir, la dijo Platón. El fin de la ética es alcanzar la felicidad, Aristóteles. Nos vemos la próxima semana.